Bienvenidos a la primera emisión del programa Por tu Salud, el programa de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y la ESE Hospital La Merced. El día de hoy contamos con 4 invitados, cada uno con un tema de interés para toda la comunidad. Orlando Arcila, del equipo de Salud Pública, nos habla sobre la vacunación y su importancia. Es importante que la gente conozca acerca de estos biológicos porque es el mejor método que tenemos actualmente para la prevención de enfermedades. Las vacunas que suministra el Ministerio de Salud a través de los servicios de vacunación de la ESE Hospital La Merced nos previene para más de 20 enfermedades. Es por esto la importancia que debe tener para toda la comunidad y especialmente para la salud de nuestros niños. Es muy importante también que las mamás o los cuidadores de nuestros niños aprendan a leer los carnets de vacunas. ¿Por qué es importante esto? Como ustedes saben, las vacunas que se aplican son múltiples, o sea, no es una sola vacuna. Recuerden que todo niño debe asistir al servicio de vacunación por 7 veces, ¿sí? Para tener un esquema completo. ¿Cuándo deben de ir al servicio de vacunación? Recién nacidos. Si los niños nacen dentro de la institución, o sea, dentro del hospital, acá mismo se le aplican las 2 primeras vacunas. Si por alguna casualidad el niño nace por fuera de la institución, debe ser traído lo más pronto posible después de su nacimiento para iniciarle su esquema de vacunación. Entonces, las edades a las cuales deben asistir los niños al servicio de vacunación son a los 0 días de nacido, o sea, desde el primer día de nacido, a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 7 meses, al año, a los 18 meses y a los 5 años. Estas son las vacunas para los niños menores de 6 años de edad. Sin embargo, también tenemos otras vacunas que se le aplica a personas mayores de 6 años, como es la vacuna contra el VPH, que se le aplica a las niñas desde los 9 años hasta los 17. Se le aplican vacunas a todas las mujeres que están en gestación, a las 14 semanas de gestación y otra vacuna a las 26 semanas de gestación. Y tenemos también otra vacuna que es contra la influenza que se le aplica a todos los mayores de 60 años de edad. Estas son las vacunas del esquema normal de vacunación que se suministra el Ministerio de Salud y que tiene una característica especial, y es que son gratuitas. Hay otras vacunas que se aplican también a los niños o a personas mayores que son ya una aplicación particularmente. Solamente hay una que se aplica a adultos mayores, hombres o mujeres, y es la fiebre amarilla, sobre todo para las personas que van a salir del país, que es una exigencia para poder salir a cualquier parte, a cualquier otro país. Entonces, lo más importante de las vacunas es tener un esquema completo para la edad. Les hablaba al principio de la importancia de aprender a leer el carnet. Si nosotros sabemos leer el carnet de vacunas, sabemos si nuestro niño está cumpliendo con las vacunas en las edades respectivas. Aparte de eso, cada que vienen al servicio de vacunación, en la parte frontal del carnet se les coloca la fecha de la próxima vacuna. Es muy importante esto, por lo que les decía, o sea, las vacunas son efectivas siempre y cuando se apliquen a tiempo, ¿cierto? Las edades que les comenté ahora son muy importantes porque hay vacunas que si usted se pasa determinado tiempo ya no se le pueden aplicar al niño, ¿cierto? Entonces se perdió la posibilidad de que este niño esté cubierto
para prevenir este tipo de enfermedades. Es importante también que conozcan, o sea, el único servicio de vacunación que existe en nuestro municipio es el servicio de la ESI Hospital La Merced. Tenemos servicio de vacunación de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el día sábado de 7 de la mañana a 1 de la tarde. El día domingo solamente se le aplica a los niños que nacen en la institución. Entonces, también es importante que sepan, el servicio de vacunación en el hospital tiene un teléfono, una línea donde atiende cualquier inquietud de cualquier persona de nuestro municipio, cualquier duda que se tenga acerca de las vacunas, de si quieren saber si faltan vacunas, si las vacunas existen en el servicio de vacunación o no. O sea, cualquier duda que se tenga de las vacunas se puede llamar al servicio de vacunación, que es el teléfono del hospital, es el 841-1182 y la extensión del servicio de vacunación es la 124. Ahí les van a responder en los horarios que les comenté ahora cualquier inquietud que tengan acerca de estas vacunas. El carnet de vacunas es un documento tan importante como el registro civil, como la tarjeta de identidad o como la cédula. En todas partes donde lleven sus niños se lo van a exigir, precisamente por eso, porque buscamos proteger a nuestros niños contra esta gran cantidad de enfermedades. Los más viejitos podemos recordar que anteriormente teníamos epidemias permanentes de tosferina, de sarampión, inclusive de poliomielitis y en fin, de muchas de estas enfermedades. La hepatitis A, tuvimos muchas epidemias acá en nuestro municipio antes de que se aplicara la vacuna contra la hepatitis A. Entonces ahí vemos la importancia que tiene que nosotros acudamos a los servicios de vacunación y mantengamos nuestros niños con el esquema completo para cada edad. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Alejandra González, psicóloga, nos habla sobre toma de decisiones y manejo de emociones.
Muchos de ustedes se preguntarán qué tiene que ver la toma de decisiones con el manejo de las emociones, y eso es precisamente lo que vamos a trabajar en este espacio. Antes de hablar de este tema necesitamos reconocer cuáles son esas emociones que de cierta forma vienen con nosotros al momento de nacer, es decir, que son instintivas. Serían 4 emociones principales, que serían la rabia, la alegría, la tristeza y el miedo. Empezamos entonces que el miedo es aquel que de cierta manera nos permite huir cuando nuestro cuerpo o cualquier parte, digamos, de nuestro ser, nuestra integridad está en peligro. Entonces algunas personas dicen, es que yo tengo miedo a un tigre. Eso sería relativamente normal, dado que pues, un tigre puede atentar contra nuestra integridad y pues evidentemente ese miedo sería necesario para huir de esa situación. Hablamos entonces también de la tristeza, que es una emoción que necesitamos también para aprender a resolver todas las dificultades que se nos presentan en nuestra vida y que nosotros culturalmente hemos aprendido a relegar o apartar, dado que es un sentimiento o una emoción en este caso que no nos permite sentirnos tan a gusto. La alegría es cuando experimentamos ciertas sensaciones, ciertas cosas que nos dan bienestar, que nos dan tranquilidad, pero que si no se maneja tan bien o no se controla, digamos, de la manera adecuada, también puede detonar algún desborde con relación a la misma. Y hablamos de la otra emoción, que sería la rabia. Muchas personas se sienten culpables o se sienten incómodas o incómodos en caso tal que, digamos, vivencien una de estas emociones, pero la idea, digamos, de este espacio es que nosotros desde la inteligencia emocional podamos aprender a reconocer que estas emociones son necesarias y son básicas en nuestra vida. ¿Cuál sería la oportunidad para aprender de estas? Que la toma de decisiones o las acciones que emprendamos con relación a las emociones tengan una coherencia y nos permitan tener un reconocimiento de nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esperamos que sea esa emoción la que desborda cualquier situación o cualquier experiencia y evitamos sentirla o vivenciarla, ya sea con medicamentos o reprimiendo esa emoción, cuando le decimos a la persona es que no llore o no piense en esto o no exprese esto de esta manera, o usted es agresivo o es violenta porque está manifestando esa rabia. Sin embargo, esas expresiones son necesarias, pero antes de atacar la emoción debemos atacar la causa de lo que nos está generando esa emoción. ¿Qué significa? Que si por ejemplo yo tengo tristeza frente a una situación, no debo atacar la tristeza, no debo accionar frente a la tristeza, sino que debo empezar a integrar y hacer un reconocimiento de qué es lo que me está generando esa tristeza. A partir de ahí es que yo como sujeto debo empezar a reconocer también hacia un futuro qué es lo que me va a generar esa emoción y con relación a la misma qué consecuencias o no me va a traer. Cuando hablamos también de inteligencia emocional, hablamos que la inteligencia no solamente es aprender matemáticas, comprensión lectora o cualquier otro tipo de inteligencias que nos han vendido de cierta manera como la única opción que existe, sino que también se necesita y también nos debemos preparar para aprender a relacionarnos con las demás personas y no aprender a no expresar eso que sentimos, sino a tener un buen manejo de las mismas. Algunas de las técnicas que por ejemplo se pueden utilizar es escuchar música, encontrar algunos espacios de distracción, pensar en un futuro, que sería reconocer si yo tomo una decisión negativa entre comillas para esa acción, cuál sería entonces la consecuencia. Y lo otro es que se utiliza una técnica que se llama la técnica del semáforo. Nos expresan que cuando estamos en rojo, nuestras emociones están en alto, están en rojo, no podemos arrancar o tomar decisiones porque corremos riesgo de atentar contra nosotros mismos o de hacerle daño a cualquier otra persona. Hablamos de la técnica del semáforo, por ejemplo, cuando está en el color amarillo, que sería que la persona ya puede pensar, ya puede reflexionar con relación a lo que va a tomar en esa decisión, y hablaríamos de la luz verde cuando ya la persona ha tenido un buen manejo de esto que está sintiendo y puede emprender una toma de decisiones tranquilamente sin acarrear ciertas consecuencias que pueden dañar cualquier área de su vida, sea a nivel laboral, familiar, de pareja o con sus amigos. Es importante reconocer todas estas emociones, dado que en nuestro municipio se presentan diferentes violencias y básicamente por inconvenientes que tenemos con otras personas y que a veces se pueden solucionar de una manera práctica o sencilla.
Sin embargo, al no tener un buen manejo de estas, pues llevamos a que se presenten violencias físicas, verbales o violencias de género. Y lo importante de hablar de este tema es que las personas aprendan a reconocer qué es lo que genera, dónde se genera y quién genera esas emociones, para que podamos construir espacios de convivencia y que podamos encontrar una buena relación con los otros, sin importar si son distintos o no a nosotros mismos. Óscar Herrera, del equipo de Salud Pública, habla sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué son los derechos de los niños? Son aquellos que poseen todos los menores de 18 años desde su nacimiento en materia de atención de la salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales, tomando en cuenta el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo pleno, el derecho a la protección contra influencias peligrosas, el derecho a no recibir malos tratos ni explotación, y el derecho a la plena participación en la vida familiar, cultural y social. La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional que incorpora toda la gama de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, que fue adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en noviembre de 1989. La Convención estableció 54 artículos basados en 4 principios fundamentales: la no discriminación, la dedicación al interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, y el respeto por los puntos de vista del niño. Los gobiernos se han comprometido a proteger y asegurar los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere responsables de este compromiso ante la comunidad internacional. Hoy quiero compartir con ustedes y con la comunidad de Ciudad Bolívar el tema de los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hablar de los deberes y derechos es hablar de muchas entidades que regulan digamos, los derechos, que protegen los derechos de los niños, como es la UNICEF, en Colombia el Instituto de Bienestar Familiar, la Ley de Infancia y Adolescencia, y en cada municipio y en cada departamento también hay otras leyes con el fin de proteger, ¿sí? Hablar de un deber es un derecho, hablar de deberes y derechos es importante definir que un deber es algo que la sociedad nos permite hacer de forma regulada. Y el derecho es algo igualmente a lo que tenemos cada ciudadano con el fin de tener una mejor convivencia. Tenemos derecho también a algunas normas dentro de la sociedad. ¿Qué diferencia hay entre los derechos humanos y los derechos de los niños o la infancia? Realmente dentro de los códigos de derechos humanos está inmerso los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, solamente que se le da más prioridad por ser considerada una población muy vulnerable dentro de la sociedad. En Colombia el Código de Infancia y Adolescencia protege a los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Es algo que se le da mucha prioridad y hay muchos derechos que son vulnerados en nuestra sociedad. A los niños se les vulnera mucho el derecho a la vida, a la educación, a la salud, a la recreación, se les vulnera el derecho a tener una familia, a ser identificados, ¿sí? Eso es un derecho que ellos tienen, a tener un nombre. ¿Por qué es importante los derechos humanos? Las sociedades más desarrolladas le dan mucha importancia a los derechos y deberes que tienen las personas, pero especialmente a los niños, niñas y adolescentes, por ser poblaciones especiales, poblaciones muy vulnerables. ¿Quiénes deben de cumplir la norma o la ley? En nuestro país la norma o la ley en cuanto a los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes las deben cumplir. Primero la familia, aportándole amor, aportándole a los niños una sana convivencia,
respetándole todos los derechos. La sociedad, todos estamos obligados a denunciar cuando a algún niño o niña adolescente se le vulnera un derecho. Y digamos el Estado, porque el Estado debe crear mecanismos y normas que garanticen el respeto y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces es muy importante, hay muchos principios que regulan este código que se ha creado y las normas en Colombia. Los niños son un ser superior, es el derecho superior. Por ser niños, niñas y adolescentes tenemos tenemos el deber de hacer cumplir cada uno de los deberes y derechos que ellos tienen. Hay una corresponsabilidad de los padres de familia. Cada padre de familia es corresponsable de los actos que los niños cumplan, tanto sus deberes como sus derechos. Hay equidad de género, independientemente de niños, niñas o adolescentes, la etnia, la religión, todos tienen los mismos derechos, que se les cumplan los mismos derechos. Y hay un principio de integral, que ese principio nos dice que todos los ciudadanos estamos obligados a velar porque se cumplan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También le podemos, ¿quiénes deben de garantizar que se cumplan? Como les decía antes, el Estado, la sociedad y la familia. En Colombia los derechos más vulnerados sabemos que el derecho a la vida es muy vulnerado en Colombia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, son 3 derechos que vulneran mucho desde los hogares. Entonces es muy importante que tomemos conciencia que no solamente son los padres y el Estado, todos los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de velar por el cumplimiento de las normas estipuladas para que se puedan vivir en sociedad, en familia, en sociedad, estos niños, niñas y adolescentes. Luzaneira Sánchez, psicóloga del equipo de salud pública, nos habla sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Este ha sido un tema que hemos venido tratando a lo largo de todos los periodos de nuestro trabajo. Llevamos la información a los distintos espacios de la comunidad para que tanto jóvenes como adultos, adultos mayores y niños se enteren de cuáles son las políticas en cuanto a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. Para este año queremos abordar esta temática desde los diferentes mitos y las diferentes realidades que existen alrededor de la sexualidad, tratando que las personas puedan ver este concepto más allá de su área meramente reproductiva y meramente genital. En este caso estamos tratando, por ejemplo, los mitos acerca de la sexualidad en la adolescencia y estamos llevando dicha temática a los diferentes colegios donde los y las adolescentes están teniendo la oportunidad de expresar todas las dudas que tienen alrededor de este tema. Asimismo, estamos llevando también la sexualidad en todos sus ámbitos a los grupos de adultos mayores, donde también este sector de la comunidad está teniendo la oportunidad de expresar todas las dudas que tienen acerca de cómo viven la sexualidad en esta etapa de la vida. Asimismo, estamos llevando esta información a los padres de familia, tanto para que puedan conocer cuáles son sus vivencias de la sexualidad en su etapa adulta y para que asimismo puedan tener herramientas que les ayuden a ir orientando a sus niños y a sus adolescentes en la vivencia de todo este tema tan amplio como es la sexualidad. Para poder abordar este tema a partir de los conocimientos que tiene la comunidad y también avalándonos en la legalidad que existe en nuestro país, compartimos la Política Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que busca separar la reproducción, la planificación y la prevención de enfermedades, separarla de los otros ámbitos de la sexualidad, que es donde estaríamos incluyendo el derecho que tienen las personas a vincularse con las parejas que elijan, el derecho que tienen las personas a disfrutar libremente de su placer sin que ello incluya reproducción
y también incluye todo lo que sería la prevención en violencias respecto a la sexualidad. Como la sexualidad es entonces un tema tan amplio y un tema tan diverso, la invitación para toda la comunidad es a que a partir de esta información que nosotros llevemos también puedan hacer sus propias construcciones y puedan también traernos a nosotros sus propias dudas y sus propias inquietudes, de modo que podamos construir un conocimiento que sea sano y que sea amplio en torno a este tema, que si bien es diverso, nos corresponde a todos en las diferentes etapas de la vida. A los padres de familia, a los adolescentes, a las adolescentes, dejarles la puerta abierta de nosotros en salud pública para que ante cualquier duda, ante cualquier inquietud que quede y que no pueda ser resuelta en los diferentes talleres que nosotros ejecutamos, pues que puedan acercarse para que pregunten, para que se informen, para que podamos ampliar el conocimiento que tenemos respecto a esta información. La sexualidad no es solamente reproducción, no es solamente prevención de enfermedades de transmisión sexual. La sexualidad implica todo el placer y el disfrute que tenemos los seres humanos en las diferentes esferas de nuestra vida e incluye también la manera en cómo nos relacionamos, tanto en pareja como con las demás personas que amamos o que representan algo importante para nosotros. Entonces, tener en cuenta que hay políticas nacionales, departamentales y municipales que defienden la sexualidad sana, responsable, placentera, comprometida, y que es importante que conozcamos más de este tema, que quitemos el tabú, que quitemos el prejuicio, que quitemos la vergüenza, para que podamos vivir con mayor libertad esta esfera de nuestra vida y que al mismo tiempo podamos acompañar a los más jóvenes y a las más jóvenes que van teniendo un montón de dudas y que necesitan que los acompañen y las acompañen con claridad para ingresar a esta etapa de sus vidas. Esto fue todo por hoy en Por Tu Salud. Los esperamos en la próxima emisión del programa. Hasta pronto.